Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, ahí específicamente en el capítulo 2, el versículo 37 al versículo 51, y como tiene un título ahí, la salida de los israelitas de Egipto. Y dice el verso 37: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 700,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38: también subió con ellos gran multitud de todas las clases de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Verso 39: y cocinaron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Verso 40: en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Verso 41: y pasaron los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Verso 42: esa noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Verso 43: y Jehová dijo a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Verso 44: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, pues que lo hubiese circuncidado. Verso 45: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 46: se comerá en una casa, y no llevaréis de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Verso 47: toda la congregación de Israel a él lo hará. Verso 48: mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, Sael circuncidado todo varón, entonces lo celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Verso 49: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Verso 50: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Verso 51: en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora vamos a tener una pequeña explicación ahí en los primeros versículos. El versículo 37. Y dice el versículo 37: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38: también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Ahora miremos aquí una pequeña explicación de estos primeros dos versículos. Al final llegó ese día tan anhelado por los hebreos durante muchos años de esclavitud. Ellos son liberados de un día después del sacrificio de la Pascua de Jehová. En el año que ellos fueron liberados de Egipto es en el 1447 a.C. Ellos salen sin que nadie se les opusiese en el camino, ya que los egipcios estaban ocupados con el clamor de la muerte de sus primogénitos. Y para tener un poquito más de claridad, ahora vamos allí a Números del capítulo 33, del versículo 3 al 5. Y dice el verso 3: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Verso 4: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Verso 5: y salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. La salida del pueblo no se da porque Faraón lo haya ordenado o haya tomado la decisión de dejar ir al pueblo, sino que es por la mano poderosa de Dios. Este hecho no es considerado un hecho bélico, diplomático o político, sino que se basa sobre la fe religiosa, obediencia y además de la historia de un pueblo que es guiado por Dios y logra ser liberado de la esclavitud, quedando como rebelente, y para la prosperidad las bien conocidas 10 plagas que fueron dadas a Egipto, ya que Faraón se rehusaba a dejar ir a su pueblo, entonces fue castigado con cada una de las plagas.
dándose a demostrar la autoridad de Dios por encima de lo poco que pudieron hacer los sacerdotes egipcios, siendo él de mayor revelancia la muerte de los primogénitos, pues ahí no solo se mostró el poder y autoridad de Dios, sino la fe de aquellos que hicieron lo orientado por Dios a través de la palabra que fue transmitida por Moisés a ellos. Como dice ahí en el versículo, dice, y partieron los hijos de Israel. Esto era el momento en que todos los capítulos previos al libro de Éxodo anticipaban. Israel era liberado y Faraón y sus ejércitos no lo detuvieron mientras ellos partían desde el centro de Ramesés a Sucot. Y la salida de ellos es libre porque no tuvieron tropiezo a su salida, porque los egipcios estaban entretenidos con sus muertos. Ya que Sucot significa refugio, puede que no describa a un campamento temporal en el lugar de la ciudad egipcia aquí que existe allí. Es difícil de imaginar las celebraciones y la tensión en Sucot esa noche. Posiblemente ellos estaban un poco tensos y un poco nerviosos o un poco incrédulos que realmente se les había cumplido ese sueño tan anhelado durante años de poder ser liberados de la esclavitud que estaban siendo sometidos por los egipcios y por el mismo Faraón. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. No todos los 600,000 eran israelitas, posiblemente muchos egipcios y quizás otros extranjeros que se fueron con ellos debido a que el Dios de Israel demostró que él era más poderoso que los dioses de los egipcios y más poderoso que el mismo Faraón. Además de los israelitas que salieron de Egipto, salió con ellos una multitud muy variada que incluye posiblemente a los alborotadores, es decir, personas que causaron muchos problemas en el campamento de Israel y quienes se nos da más detalles allá en el libro de Números, específicamente en el capítulo 11. Ahí con tiempo, si se puede leer más adelante, ahí vamos a encontrar cómo ellos armaron problemas por Moisés, por lo que la comida que se le estaba dando. Y ahí en el capítulo ese, hablando objetivamente, se trata de hijos nacidos de matrimonios mixtos entre egipcios con mujeres israelitas o viceversa. Los hijos de tales uniones tuvieron que adoptar una decisión: o salían de la tierra de Egipto o se quedaban con los egipcios. Muchos de ellos salieron del país porque también muchos se quedaron con ellos. Aquellos que salieron con frecuencia se preguntaban si habían cometido un error de haber salido de las tierras de Egipto y tal vez de las comunidades que ellos pensaban que tenían. Y cuando surgieron problemas y privaciones, fueron los primeros en quejarse. Eso no era posiblemente israelitas, usando un sentido estricto de la palabra. Ahora volvamos allí a los versículos 39 en adelante. Y dice el verso 39, y cocinaron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque el echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Verso 40, en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Verso 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Al final del capítulo 12 encontramos aún otras instrucciones sobre la Pascua para las futuras generaciones. La Pascua solo la deben de celebrar el pueblo de Dios, y lo señala de quien alguien pertenece al pueblo de Dios. Es quien esté circuncidado, también israelita, como sus siervos o extranjeros que moran entre ellos. Ahí donde dice 430 años, y vamos ahí a tener un poquito más de claridad y poder explicar un poquito mejor refiriéndose a estos 430 años. Y podemos tener un poquito más de claridad y empezando ahí en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 15, verso 13, que hace resaltar que la declaración de Pablo también allá en Gálatas 3:17 y otra prueba de declaración de los 430 años incluye el periodo del llamamiento de Abraham para salir de Harán hasta cuando realmente concedió a Jacob. Vamos ahí a Génesis
15 del versículo 13. Y dice Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo ahí y será oprimido 400 años. Vamos ahí, vemos aquí donde dice Jehová que ellos serán esclavizados en tierra ajena y serán oprimidos por 400 años, dice. Ahora leamos ahí en Hechos capítulo 7, el versículo 6 en adelante. Y dice el versículo 6: y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Verso 7: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual será siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Aquí Jehová se está refiriendo y está dando una clara explicación. Dice que serán extranjeros en tierra ajena y por 400 años. Pero también dice algo muy importante aquí en el 7: mas yo juzgaré, dice Dios, a la nación de la cual serán siervos. Aquí específicamente se está refiriendo a la servidumbre que fueron objetos ellos en tierra de Egipto. Fueron oprimidos por los egipcios y por Faraón. Y ahí volvamos ahí al mismo libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, y dice el versículo 13: y los egipcios hicieron siervos a los hijos de Israel con dureza. El verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en todo labor del campo y en todo su servicio, el cual obligaron con rigor, dice. Aquí nos está aclarando un poquito más de lo que ya había anunciado Dios aquí en su palabra tiempo atrás, y llega al cumplimiento de esto cuando ellos finalmente llegan a Egipto y son esclavizados. Ahora leamos ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 17, y dice el versículo 17: esto pues digo, que el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley no vino 430 años después, no la abrogó para invalidar la promesa. Vamos ahí ahora a Éxodo capítulo 12 del versículo 42 en adelante, y dice el versículo 42: esta noche de guardar para Jehová, para haberlos sacado de ella de tierra de Egipto, esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel y sus generaciones. Verso 43: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Verso 44: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubiere circuncidado. Verso 45: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 46: se comerá en una casa, y no llevarás de ella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Verso 47: toda la congregación de Israel lo hará así. Ahora leamos ahí donde dice: ningún extraño comerá de ella. Para compartir la Pascua uno debía hacer parte del pueblo de Israel. El recibir el pacto de la circuncisión y participar de la Pascua son parte de las costumbres que ellos debían de adoptar a partir de ese momento. Se comerá en casa. La Pascua era celebrada a nivel familiar. Cada casa lo celebraría. Cada familia haría ese sacrificio de ese cordero, así como Dios ya lo había estipulado. Ni quebraréis hueso suyo, dice. Ningún hueso del cordero de Pascua deberá ser quebrantado. Esto miraba hacia Jesús, el benéfico cordero de Pascua, quien no tuvo ningún hueso roto aún en su crucifixión. Si recordamos allá en el libro de Salmos, en el capítulo 22, leyéndolo todo, ahí podemos encontrar relacionado a este tema, pero leamos ahí en el versículo 17. También lo podemos ahí encontrar también un poquito más de claridad, también ahí en el libro de Juan,
capítulo 19 del versículo 31 en adelante, donde dice: toda la congregación de Israel lo hará. Todos los que eran parte de Israel deberían de guardar la redención de la Pascua. No podrían ser parte del pueblo de Dios ni compartir la Pascua. En este sentido, la Pascua significaba todo esto y aún más para los cristianos, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebraremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, como dice ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7 en adelante. Pero vamos ahí previo a Salmos capítulo 22, versículo 17, y dice el versículo 17: contar puedo todos mis huesos, dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Aquí podemos ver, si podemos leer todo el capítulo, podríamos entender un poquito más, pero aquí en el 17 dice: contar puedo todos mis huesos. O sea, se podían contar todos los huesos, o sea que estaban completos, refiriéndose a eso. Y en Juan capítulo 19, del versículo 31 al 36, podemos leer ahí, y dice el verso 36: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Verso 32: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Verso 33: mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 34: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Verso 35: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para nosotros también creáis. Verso 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Aquí Juan nos está dando un detalle del día del cumplimiento de la obediencia del Señor Jesucristo en la cruz, en representación del Cordero que fue crucificado por los hebreos, el pueblo de Dios allá en Egipto. Ese Cordero que cuidaron por un año, que no se fuere a golpear o dañar alguna parte de su cuerpo, ese Cordero que tenía que ser sin defecto alguno, vendría a ser la salvación de cada uno de los primogénitos de los hebreos, por la señal de la sangre puesta en los dinteles de los postes de las puertas de su casa. Esa sangre esa noche los liberaría del ángel de la muerte. Ese sacrificio parcial del Cordero sería la simbolización de que haría el Señor Jesucristo en la cruz, no más por símbolo, sino que lo vino a hacer literalmente. Miremos ahí en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7 en adelante, y dice el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Aquí nos está hablando de lo que vino a ser el Señor Jesucristo, que dice que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo, que ya fue crucificada por nosotros. Aquí el Señor nos está detallando. Y en el versículo 8 dice: así que celebraremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad ni de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y podemos leer ahí en Romanos capítulo 22, versículo 26 en adelante. Y dice el 26: si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circunciso. Versículo 27: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28: pero no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente, es la carne.
Verso 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá Pablo da una explicación de lo referido a la circuncisión que debe hacerse en el corazón. Los judíos deberían de ser circuncidados. Esa era una ordenanza por Dios, no de los hombres. Era una ordenanza, una ley para ellos. Nosotros somos circuncidados de corazón por la obediencia y el reconocimiento al Señor Jesucristo, que Él es nuestra circuncisión, como dice allá en el libro de los Colosenses capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo. Y dice ahí en el versículo 11, en Él también fuisteis crucificados con circuncisión, no hecha de mano al hechor de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y ahí en el mismo libro, capítulo 3, 11 de Colosenses, dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí nos está dando un poquito más de claridad, que dice que no solo sería para los judíos, sino que también está incluyendo, aquí dice, a griegos, judíos, bárbaros, siervos, ni libres, sino que dice que el Señor Jesucristo vendría a ser nuestra circuncisión para todos, no solo para algunos, sino que para todos. Y volvamos ahí a Éxodo 12, versículo 47 en adelante. Dice ahí el 48, mas algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Verso 49, y la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita en vosotros. Verso 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Verso 51, y en aquel mismo día Dios sacó de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. La celebración de la fiesta de la Pascua se remonta al éxodo o salida de los israelitas de Egipto. Ellos nunca deberían de olvidar tal evento, ni siquiera cuando se les encontrase a salvo habitando en la tierra prometida, como veremos más adelante, en otros libros más adelante, en otros capítulos más adelante. Al examinar el desarrollo histórico de este pueblo, en numerosas ocasiones se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron de todo el sacrificio y todo el dolor que habían ellos sido sometidos por los egipcios. Toda la congregación de Israel la celebraría, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua, el Señor que sea circuncidado todo varón de su casa, entonces que se acerque para celebrar, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Solo aquellos que por la fe se identifican con el pueblo de Dios podrían participar de las ceremonias de la fiesta de la Pascua, pero aquella fiesta no sería un patrimonio exclusivo de los judíos, sino sin personas o familias no participantes a Israel procederán a otras naciones que querían identificarse con la fe de los israelitas en Dios, podrían participar de aquella celebración. Si alguna persona extraña a ellos que no fuera hebreo o israelita, al obedecer la ordenanza por Dios a ser circuncidados, con ese acto de obediencia ya podrían participar de dicha ceremonia. Jesús nos enseña que cuando celebremos la Pascua la hagamos pensando en Él. Leamos ahí en Lucas capítulo 22 versículo 19, y dice el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Verso 21, mas aquí la mano del que me entregó está conmigo en la mesa. Bueno, ahí se está refiriendo ahí
al que lo traicionó, que fue Judas. En esa ocasión Jesús nos estaba invitando a un nuevo rito. Estaba celebrando la Pascua como lo había hecho toda su vida años atrás. Lo nuevo es que en esa ocasión Él les revelaba a los discípulos que Él era el Cordero de Dios y como tal murió en la cruz horas más tarde. Todavía ahí en el día 14 Nisan, según el calendario hebreo. Y también Pablo nos da una pequeña explicación aquí en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23 en adelante, y dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25: asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Verso 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y obedeces esta copa, la muerte del Señor anuncias está que Él venga. Y en estos versículos aquí podemos hacer la referencia sobre el cordero que los israelitas allá en Egipto sacrificaron con lo que vendría a ser el Señor Jesucristo, que dice que Él es el cordero, que dice, como dice allá Juan, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita el mundo está pasando mucha aflicción, mucho dolor, mucho clamor por esta pandemia que está pasando. Toda la humanidad, no hay ningún país en excepción que se haya liberado de este virus mortal. Así como los israelitas clamaron por liberación, así como los egipcios clamaron por la muerte de sus primogénitos, así como el Señor Jesucristo clamó en la cruz del Calvario por cada uno de la humanidad. Hagamos reflexión de todo lo que está sucediendo en la humanidad en este momento y vengamos a humillarlos delante de Dios. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En Él depositemos nuestras cargas, que Él es el único que nos puede liberar de la muerte venidera, porque hay muchos países que están siendo fuertemente abatidos y están siendo vulnerables por el sistema de salud que tienen grandes potencias que ni con todo el dinero ni con todo el poder que tienen han podido solventar el problema que están pasando sus gentes en cada uno de sus países. Pero tenemos una esperanza, que es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó esa sangre que fue derramada, la que nos viene a librar a nosotros del Egipto antiguo, de este mundo del cual estábamos sometidos en pecado, y Él nos viene a rescatar de una muerte eterna. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo, busquémoslo de corazón, simplemente inclinémonos a Él y humillémoslo y oremos de todo corazón y pidámosle a Él. Si alguna persona en este momento ha escuchado este mensaje y ha sentido la necesidad de conocer al Señor Jesucristo y no lo tiene aún en su corazón, yo le invito que lo reconozca al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Simplemente reconozca primeramente que es pecador y reconozca al Señor Jesucristo como su único Salvador. No hay otro camino para llegar al Dios, sino que si no es por medio del Señor Jesucristo, como dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Jesucristo es el único camino. Busquemos de Él de todo corazón.